normalizado y aceptado la idea que se educa en casa y en la escuela se aprende. Esto crea una separación nada recomendable. Según esta aseveración, los niños y adolescentes deben llegar bien educados de sus hogares al colegio para que el maestro o profesor pueda hacer su trabajo, el de enseñar de una manera correcta. Educar y enseñar se presentan como dos funciones diferenciadas con unos responsables divorciados, los padres y los profesores. Lo cierto es que no ha habido un momento en la historia en que los maestros no debieran preocuparse también por ello. De hecho, educar la inteligencia social siempre ha sido uno de los valores más importantes para un maestro y la escuela, el principal vehículo para enseñar a los más jóvenes determinadas pautas sobre cómo comportarse. En consecuencia, los maestros que esperan no tener que enseñar normas de comportamiento en el aula entienden a la perfección su trabajo. Porque lo cierto es que si lo pensamos bien, no se pueden enseñar valores a una persona sin enseñar en qué consisten y trabajarlos, pero eso es algo, en cualquier caso, que debería aprenderse primero en casa. Pero si no ocurre, ¿tienen los maestros que trabajar más duro porque los padres no hacen su trabajo y no atienden su responsabilidad? He ahí la cuestión y una de las principales causas de este debate sobre la necesidad de enseñar en la escuela y de educar en casa. Hoy, en Educados TV, lo que le toca a la casa y lo que le toca a la escuela. Y bienvenidos, hoy estamos nuevamente en Educados TV. El tema del día de hoy es lo que le toca a la casa y lo que le toca a la escuela. Nos acompañan unos grandes amigos, Dan Gutiérrez desde Tijuana, y ofrezco una disculpa porque primero son las damas. Vanessa y Andrea, un gusto que nos acompañen. Vamos a hablar sobre lo que le toca a la escuela y lo que le toca a la casa. Andrea, maestra de toda la vida, psicóloga y otros tantos temas. Tenemos a Vanessa, artista, mamá homeschooler. Entonces vamos a estar hablando contigo y vas a hacer el contrapunto aquí que nos dé equilibrio. Dan Gutiérrez, coach pedagógico, al igual que Andrea, maestro de años. Pues empecemos. ¿Qué le toca a la escuela y qué le toca a la casa en la educación de los hijos? Yo traigo una idea guajira que se me vino a la mente hace unos días, que deberíamos empezar a concentrarnos en la educación muy al estilo del kid-based learning en lugar del home-based learning o el homeschooling o el school-based learning, sino el kid-based learning, el aprendizaje a través del foco en el niño, ni siquiera del alumno, del niño, del joven. ¿Qué opinan? ¿Por dónde empezamos? Oye, Checo, si me dejas empezar, a mí este tema de qué le toca a la escuela y qué le toca a la casa, me brinca un poco desde el enfoque de qué le toca a la escuela y qué le toca a la casa, ¿no? Porque uno como maestro espera tener el apoyo de los papás en la casa y uno se imagina que los papás van a hacer una serie de cosas. Otros pensamos que les tocan. Pero también como mamá, tú dices, bueno, la escuela que me ofrece, cómo me apoya, si a mí como mamá de pronto me dicen, es que le tienes que hacer a tu hijo unas tarjetitas y no sé qué, y digo, ¿en qué momento o a qué horas, no? Mi rol como mamá a lo mejor es apapacharlo, consentirlo, llevarlo al parque y no hacer con él la tarea y hacerle las tarjetitas, ¿no? O sea, creo que este tema es interesante desde el punto de vista de quién le toca cosa a cada participante, ¿no? ¿Qué le toca a la escuela y qué le toca a la casa? ¿Qué te toca a ti como papá? Tus hijos. Te tocan tus hijos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana del otro día, en diferentes escenarios, pero te tocan tus hijos. Entonces, ¿qué le toca? Más bien la escuela es una herramienta que tú vas a utilizar para potenciar a tus hijos. Entonces, ¿qué te toca? Te toca todo. Tuviste hijos, ¿no? Te tocan tus hijos. Que van a aprovechar las herramientas que les des, vas a buscar una buena herramienta, sea escuela,
sea deporte, sea lo que sea, pero te tocan tus hijos, tú los tuviste, apapáchalos, quiérelos y dales lo mejor. ¿Qué le toca a la escuela? La escuela te está ofreciendo una herramienta, te está ofreciendo un servicio, pero no tienes hijos compartidos con un colegio. O sea, tus hijos son tus hijos. Entonces, ¿qué te toca? Pues tus hijos, ¿no? Te voy a reforzar el punto, Vani. Tengo un amigo que una vez me dijo, tuviste pantalones para quitártelos, ahora tenlos para ponértelos. Pues sí, no hay de otra. Fíjate, ahondando un poquito en lo que mencionan las compañeras, hay una frase que se hizo muy popular en Facebook, que circuló bastante, que decía, mi escuela es mi segunda casa, pero mi casa es mi primera escuela. Creo que un comentario ahorita que se mencionó es, creo que hay que replantearnos la pregunta, como dijo Andrea, ¿no? ¿Qué le corresponde a la casa y qué le corresponde a la escuela? ¿En qué sentido? Porque ahorita con esta pandemia se nos ha venido un mundo de responsabilidades como papás y como maestros por los dos lados, ¿no? Entonces creo que ahorita lo que debemos de replantearnos es exactamente qué es lo que nos corresponde, en qué, en cuestión de educación, tanto educación de valores, educación espiritual, educación de formación, o de qué estamos hablando. Creo que es muy importante establecer de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué nos corresponde, qué sí y qué no? ¿Hasta dónde la escuela tiene la potestad de poder educar? ¿En qué sentido? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros también como maestros? Porque hay límites que no podemos rebasar. Y al igual que los papás, hay ciertos límites a los que no pueden traspasar tampoco, ¿no? Hacia con nosotros. Por eso creo que la pregunta tenemos que replantear es, ¿en qué sentido? ¿Qué? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? ¿De valores? ¿De cuestión de educación, de conocimientos? ¿De qué? Creo que tenemos que abordar, ¿no? El tema. Es que fíjate que esto que dicen Dan y Vane es muy interesante porque Vane lo resumió en una frase fantástica, ¿no? ¿Qué te toca? Pues te tocan tus hijos, ¿no? Entonces, en esos términos, tú decides cómo la escuela se va a articular con lo que tú estás haciendo en tu casa, ¿no? Exacto. O sea, obviamente tu estilo de vida, tu manera de ver el mundo, tus perspectivas, son lo que va a determinar cómo van tus hijos a la escuela, incluso a qué escuela van a ir. Claro. Sin embargo, desde el punto de vista de un maestro, sí te encuentras con muchas cosas, ¿no? O sea, de pronto encuentras niños cuyos papás esperan que de la nada tú des la pauta para lo que va a constituir su formación. O sea, que tú como profesor, digamos, te encargues, porque es una realidad que ahorita los papás estamos ocupados. Y yo me acuerdo que cuando yo era niña, pues mi mamá se sentaba conmigo a hacer la tarea y aunque fuera con la lágrima, con el zape, con el bórrale y repite, pero de alguna manera tus papás te acompañaban en esa forma. Y generalmente pues era la mamá, ¿no? La que estaba allí. Ahora ya las dinámicas son diferentes en las casas, ¿no? Ahora muchas cosas los niños las tienen que realizar de manera independiente y de pronto el papá se recarga un poco más en la escuela para que haya un adulto que guíe lo que el niño está haciendo, porque el papá, que es el adulto que está supuestamente presente dentro del contexto familiar, a veces no lo puede hacer. Correcto. Y no es porque uno no quiera, porque verdaderamente ya nuestra dinámica es otra y tienes que trabajar a veces 24/7, ¿no? Claro, claro. Pues para mí la escuela realmente es una caja de aplicaciones. O sea, para mí la escuela no tiene ninguna responsabilidad, digamos, en la cuestión de formativa de mis hijos. La escuela no tendría por qué tener ninguna responsabilidad. La responsabilidad es mía, siempre será mía, de ser su mamá y de ver cómo van a aplicar aún las enseñanzas que reciban. Yo, no sé, me he topado con la situación de que en la escuela me dijeron, me hicieron y demás, ¿no? Pero es en tu casa tú como mamá, es ¿cuál es la identidad de tus hijos? ¿Cuál es la identidad de ti como papá educador? Porque todos los papás somos papás educadores.
cuál es tu labor, cuál es tu identidad como papá educador. Ahora, como les digo, la escuela para mí es un lugar donde tú vas, tomas herramientas que te van a servir para tu vida, para tu día a día, que vas a aplicar para tu futuro, pero no deja de ser para mí la escuela solamente es una caja de herramientas para la vida. Yo no podría ponerles de ninguna manera la responsabilidad a un colegio, a una escuela, a unos maestros de lo que son mis hijos o de lo que les toca hacer a mis hijos. Ahora a mí me llama mucho la atención la dinámica que se está llevando ahora a través de, por esto de la pandemia, es, yo siento a mis hijos en una computadora, reciben la instrucción y la computadora me los va a educar, ¿no? ¿Y ahora qué hago en el resto del día con ellos? ¿Ahora qué me toca a mí? ¿Cómo los entretengo? Entonces, a mí se me hace muy curioso esto, ¿no? Los niños están tomando toda esta información de una manera fabulosa. Los niños saben manejar la tecnología mejor que nadie. Entonces, ellos están optimizando el conocimiento, están sacando lo que más están absorbiendo solamente cápsulas de conocimiento y después, y las horas que les quedan libres, los papás, ¿qué? ¿No? O sea, ¿cómo entretengo a mis hijos? ¿Qué hago con ellos? Y a mí me llama mucho la atención que los papás no saben qué hacer con sus hijos en casa. Y ya no saben cómo inventar, entretenerlos cuando es su hogar, cuando es su ambiente y debe ser así, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención que hay mucha queja acerca del tiempo perdido a los niños en las redes, pero realmente pues culpa de quién es, ¿no? O sea, yo no sé. Claro. Hay una frase que hace muchísimos años cuando fundamos una escuela allá en Puebla, y la frase se volvió muy, muy bonita, pero que en realidad a veces no refleja una realidad. Se dice, escuela y familia juntos educando para la vida. Educando juntos para la vida, lo que se entiende que es un proceso, que el proceso educativo es una tarea en común. Pero ¿cómo se lleva a cabo? O sea, ¿cómo puede trabajar la escuela con la casa para que ambos cumplan las metas que se han trazado para con el hijo y para con el alumno? Porque a la vez es hijo y alumno, ¿no? Entonces creo que la escuela, para empezar, creo que lo que la escuela debe de aceptar es la importancia de la participación y la colaboración de todos los papás en cada una de las actividades de los niños, y debe de trazar pues podríamos decir, una necesidad de una relación cordial entre el docente y los padres para que tanto profesores como papás puedan realizar su función de manera efectiva y hasta cierta forma completa. La escuela debe tener la habilidad de reunir a los papás mediante proyectos originales que los atraiga, donde también el papá se sienta parte de la educación escolar de sus hijos, a pesar de que, ¿sí? Pero es que, ¿sabes qué, Dan? Es complejo. Yo pienso sí, no, que claro, ¿no? Y también voy para ese punto, ¿no? O sea, eso es lo que consideraría que tendría que ser el centro educativo. Pero por otro lado, también el papá, desgraciadamente, y quizás aquí es donde lo que hablábamos mucho en nuestros tiempos, te recordarás, que desgraciadamente a veces el papá no entiende el concepto de escuela y él quiere convertirse en el que dicte hacia dónde y el rumbo que debe de tomar la educación. Las escuelas a veces en la cuestión privada tienen que someterse a las decisiones de los papás y tienen que acatarlas porque al final de cuentas son los clientes, ¿no? Uh-huh. La escuela dice, esta es la metodología que vamos a seguir y te quiero involucrar, papá, pero a veces en esa parte involucrar a los papás, el papá quiere definir el destino y el rumbo de la escuela. Yo no quiero que utilices este método, yo no quiero que entren las iPads, yo no quiero que entre esta tecnología, y la escuela termina doblando las manos y cediendo ante los caprichos de los papás, porque dicen, yo soy el que pago, yo soy el que defino, y la escuela, con total de no perder al papá como cliente, termina desvirtuando el rumbo educativo. Es que fíjate que yo creo que es una cosa también de nuestra generación un poco, ¿no? Correcto. O sea, yo me he fijado que nosotros somos todólogos, ¿ves? O sea, nosotros corregimos al pediatra, corregimos al profesor, ¿sabes? Entonces, si el pediatra te dice, pues a tal edad ya le puedes dar huevo, ¿cómo le voy a dar huevo? Si el huevo da alergias, el pediatra está loco, me voy a ir con otro. Entonces, en ese sentido pasa lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿por qué el profesor me está diciendo que le enseñe tal cosa
si yo a su edad ya me sabía hasta la tabla del 12, Sí, y no se la sabe. Bueno, está pésimo esto, ¿no? Sí. Yo lo Claro. que veo, sí, yo lo que veo es de que la escuela, desde mi particular, yo soy de los 4, soy el único que formalmente no es educador. Yo estoy en otro ambiente. Pero creo muy importante entender, como papá, que la escuela es un lugar donde ya hay especialistas, hay quienes estudiaron una carrera en el ámbito de educación, no nada más eso, sino que han hecho planes y programas para ir llevando un proceso evolutivo en la educación de mis hijos. Entonces, creo que la escuela lo que le ha faltado es saberse comunicar con los padres de familia y hacerse valorar dentro del rol, como bien lo dices, Vane, como una herramienta, pero la herramienta adecuada. Exacto. Además, lo hablábamos la semana pasada en el último episodio, que pues los hijos no vienen con un manual bajo el brazo, o sea, no sabemos qué vivir o qué esperar los primeros 18 años o 45,000 kilómetros, o sea. Y la escuela, a mi juicio, debería ser como que parte de ese manual, si bien no el manual completo, si es un grupo de especialistas. Ahorita mencionamos el caso del pediatra. El pediatra es alguien que fue a la facultad, que se especializó en lo que es la salud humana y después se especializó en la salud humana infante. Entonces, algo saben ellos Claro. que quizás no sabemos, no hemos estudiado eso. Yo no pretendería subirme a la cabina de piloto de un avión, ¿sí? Claro. Si nunca he volado. Sí. Corro mucho riesgo y pongo en riesgo a otros. Lo mismo sucede como papá. Pero, Claro. como también lo dices tú, Vane, el rol de papá, nacimos de unos papás que asumieron ese rol y que toda su vida, y lo hablábamos en el primer episodio, hasta el día que nos morimos como papás, dejamos de ser papás. Hablábamos de que, mi mamá con sus 60 y X, no voy a decir más que eso, se sigue preocupando por mí. Claro. ¿Sí? Y yo ya es abuela. Mi abuela, la mamá de mi mamá, se sigue preocupando por su hija. Claro. Yo fui una consecuencia. De hecho, me llama mi abuela a pedirme apoyo a mí para cuidar a mi mamá. Y uno diría, a ver, espérame, es como si yo le pidiera ayuda a mis nietos para cuidar a mis hijos. Pero es que el rol de papá no se acaba. Sí. ¿Sí? Pero es que, ¿sabes qué, Checo? Dime. Ay, perdóname, es que es una cosa también muy de dos lados, y te lo puedo decir así, yo soy maestra y soy mamá. Entonces yo como maestra y en estos tiempos de pandemia que estamos trabajando en línea, yo espero ciertas cosas que sucedan de mis alumnos, ¿no? Cumplan con sus tareas, que hagan sus trabajos, que reciban un cierto grado de apoyo en casa para que ellos puedan ir progresando en lo que estamos haciendo. Pero yo desde casa, mi hijo se conecta en línea y su terapeuta me dice, ponle la agenda, porque él solito de manera independiente puede seguir la agenda. Y yo le digo, ¿a qué horas le voy a poner la agenda? O sea, ¿en qué momento voy a supervisar que de veras haga lo que se supone que tiene que hacer? Entonces la terapeuta me dice, y mándame la evidencia, ¿no? Entonces yo le digo a mi hijo, a ver, Adrián, ponte ahí que estás poniendo la lavadora y te tomo foto. Y ponte ahí que estás barriendo y te tomo foto. Y ahora ponte a lavar los trastes. Cámbiate de playera para que no se dé cuenta Fabi que todo lo tomamos el mismo día, ¿no? Porque hoy le tenemos que entregar las evidencias. Entonces ya, ¿no? Llega la terapia con Fabi y le dice Fabi, ay, Adrián, muy bien que hiciste todo esto. ¿Y cuándo hiciste esto? Y yo por acá haciéndole ojos, ¿no? Y le dice Adrián, todos los días. Y yo, no, contestó lo que tenía que contestar, no me echó de cabeza. Entonces, en ese sentido, pues es una cosa difícil, ¿no? Porque tú como papá que estás trabajando, pues a veces no puedes estar al pendiente de lo que se supone que tiene que ser el mínimo apoyo que le das a tus hijos, ¿no? Sí, correcto. Es complicado. Correcto. Mira, y ahorita en lo que dice Andrea, echando a andar el hámster, me pongo a pensar que es cierto, ¿no? Yo creo que la pregunta de qué le corresponde a cada lado hacer ya es más compleja,
más que nada por los tiempos en los que estamos viviendo ahora. En nuestros tiempos, en un tiempo atrás diríamos, a la escuela le corresponde esta parte, porque incluso recordarán que en la época de nuestros abuelos la escuela disciplinaba y físicamente. Claro. Disciplinaba físicamente, o sea, ¿sí? los valores, déjate tú las creencias, eso es punto y aparte, pero la cuestión de los valores y la disciplina se enseñaban en la escuela también, se reforzaba. Y había un respeto muy grande hacia el profesor, de tal grado que el maestro era visto como una autoridad, incluso decir maestro te cuadraba, como si fuera una persona, como un soldado, ¿no? Es maestro, uy, mejor no digo ciertas cosas delante del profe. Pero ahorita que mencionaba esto, Andrea, me puse a pensar, es que es cierto, la labor ahora de los papás es completamente distinta. Las mamás no son como hace 30 años. Ahora las mamás trabajan, las mamás están en oficina, las mamás tienen una ocupación. Entonces, es el rol, tanto el rol de papá, el papá moderno, como el papá, como el rol del profesor, es muy difícil ya. Ya cambió. Sí. Es complejo. Por eso ahorita cuando mencionaban que sí es cierto, ahora los papás que quieren decir cómo se deben de hacer las cosas, pues sí, porque ahora tienen ese acceso de todo, ¿no? A la información y piensan que la información la obtienes de YouTube, lees un artículo y ya súbitamente todo el mundo es experto, como en el Facebook, ¿no? Todo el mundo se vuelve doctor, poeta, eres experto en todo y maestro en nada. Sí. Pero sí hay un punto aquí. La educación y el conocimiento está al alcance de todos ahora, a diferencia de lo que estaba hace un tiempo. Para un niño ahora, el maestro es una fuente de conocimiento como lo puede ser como lo puede encontrar en la pantalla, como lo puede encontrar de un maestro de España, como de un maestro presencial. Y los van a estar probando y los van a estar comparando y van a decir, tú me estás dando esto, pero resulta ser que yo encontré esta fuente y encontré esto y esto y esto y esto y no se lo vas a poder rebatir porque es verdad. Entonces, el papel del maestro también está cambiando. El maestro es una fuente de conocimiento, el niño lo va a ver como una fuente de conocimiento tal cual puede ver un tutorial en YouTube. Pero, entonces, Vane, yo pensaría que el maestro no debe de ser visto y jamás debió haber sido visto como una fuente de conocimiento. Debió haber sido y debe ser visto como alguien que te ayuda a utilizar adecuadamente el conocimiento que adquieres. Porque vaya, yo puedo colocar 1000 tutoriales de cálculo diferencial en YouTube o en cualquier otro canal, y de nada le serviría a alguien tener eso si no sabe para qué sirve el cálculo diferencial y cómo utilizarlo y en qué ambientes y para qué otras cosas y qué otras variantes de esa línea de matemáticas. Entonces, creo que el rol de la escuela debe de ser aquella, en primer lugar, no nada más es una escuela para educar alumnos, sino para coadyuvar en la educación de los hijos a los padres. Y en esa dimensión, el rol de la escuela también sería de educar a los padres. Sí. Y digamos que ya se ve más como un tipo guía Montessori o como un Freinet, donde el maestro es el guía, es el que va ayudándolos a encontrar, porque digamos que el rol sí es distinto, o sea, sí, claro que ha cambiado y claro que va a seguir cambiando, y no lo digo yo porque digamos que yo soy homeschool, sino porque lo vean los niños. Los niños llegan de la escuela y siguen aprendiendo, ellos se meten a YouTube, ellos se meten a las redes a aprender, no el mejor contenido, pero ellos siguen aprendiendo. Entonces, para ellos es tan importante la velocidad con la que aprenden ahora, la necesidad de conocimiento, que por acá termino lo que me enseñan, pero voy a seguir aprendiendo de todas las fuentes que me tope. Y el asunto es, pues la verdad, ¿dónde están aprendiendo más? ¿No? O sea, ¿de qué están jalando más? ¿Qué están absorbiendo más? Entonces, la pregunta que yo plantearía ahorita para abordar bien este tema. Mi pregunta sería, le pregunto a ustedes tres, ¿cuál sería el rol
de la escuela ahorita en el siglo XXI. Les voy a decir a dónde voy. Exactamente en el 2010, 2011, que es cuando Apple introduce las iPads. Ajá. Para mí el mundo hace un cambio ahí. Sí. El momento que todo está ahora sí al alcance de un dedo, el momento que entra esta tecnología, el iPad revoluciona muchas cosas. Y ustedes recordarán que hace 9, 10 años, esta tecnología cuando no se conocía, pues todo vino a cambiar el mundo, las aplicaciones y todo. Pero todavía en ese entonces teníamos una generación de alumnos que pensaba. Tenemos una generación de alumnos que todavía investigaba, analizaba, llegaba a conclusiones, usaba pensamiento crítico en cierta manera. ¿Por qué? Porque todavía en ese entonces el Internet no estaba disponible para todos. El Internet todavía costaba tenerlo en casa. Para mí hay un antes y después de la escuela. Cuando el Internet estaba disponible solamente para aquellas personas que lo podían pagar. Sí. Y lógicamente los cafés de Internet estaban disponibles y los chamacos pues salían de la secundaria y usaban el Internet solamente para las tareas. ¿Por qué? Porque no les alcanzaba el dinero a veces para pagar una hora. Sí, sí. Al momento que el Internet se vuelve disponible para todos, para mí hay un cambio. Y el cambio viene también en el sentido de que al momento de que esto se vuelve, entran dispositivos más fáciles de utilizar y entra el Internet disponible para todos, siento yo que la generación, varias generaciones empezaron a dejar de pensar. No. Empezaron a dejar de razonar en cierta forma, no estoy diciendo en su totalidad. Siento yo que en alguna parte un retroceso en lugar de un cambio. ¿Por qué? Oye, Dan, déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Retomando el título de qué le toca a la escuela y qué le toca a la casa, yo siento que lo que tú decías, ¿no? Antes el profesor tenía una investidura de autoridad, un estatus reconocido, y de pronto el papá veía con buenos ojos que el profesor disciplinara, que el profesor corrigiera, que el profesor regañara, ¿no? Ahora, ¿qué le toca a la escuela y qué le toca a la casa? Yo espero que la escuela eduque a mi hijo, y si mi hijo no sale bien, ya tengo a quien echarle la culpa. Le echo la culpa a la escuela, pero en el momento en que el profesor lo quiera corregir, entonces me molesto y no me parece que tome riendas en la educación de mi hijo en términos que a mí no me parecen, ¿no? Sin embargo, bueno, teniendo en cuenta lo que decías de los dispositivos y del Internet y todo esto, y con lo que dijo Vane, ¿no? La información ahorita está al alcance de todo el mundo de manera mucho más fácil, ¿no? Claro. Tenemos el Internet. Sin embargo, aquí, ¿qué le toca a la escuela? Y sobre todo, ¿qué le toca al profesor? El profesor es un personaje que inspira. Exacto. Yo sí lo veo, o sea, es como el flautista de Hamelin, que de veras con una magia logra que los niños se emocionen, que hagan preguntas, que quieran investigar. Entonces, yo pienso que esa es la parte que le toca a la escuela. La parte que le toca a la casa sería confiar en nosotros. Confiar en esa formación que tenemos, en esa carrera que estudiamos, en esa preparación y experiencia de tantos años y sobre todo en ese amor que tenemos por lo que hacemos, ¿no? Sus hijos con nosotros están en buenas manos. Nunca vamos a hacer algo que venga en detrimento de su persona, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Inspirarlos, fomentar su curiosidad, proporcionarles el ambiente y las herramientas que necesitan para ellos poder empezar a hacer sus pininos investigando, construyendo, empapándose de lo que a ellos les gusta, buscando sus intereses. Yo diría que esa sería un poco la distinción entre qué le toca a cada quien, ¿no? Y en este rollo de que ahora las generaciones no piensan y todo esto, mira, sí hay una parte en donde los nativos digitales más bien son consumidores digitales porque pues le pican y es muy intuitivo y es muy fácil encontrar las cosas, ¿no? Pero justamente ahí el profesor
en ese rol de cuestionarlos, de plantearles problemas, de ponerles retos, es en donde ellos, a través de la tecnología, aunque sea muy fácil picarle y encontrar cosas, pues ellos ya irán haciendo uso de esa información conforme los retos que nosotros les vayamos planteando, ¿no? Claro. Yo pienso que es un error catalogar generaciones. Eso se me hace terrible. Eso es, de verdad, es como la Inquisición. Así se me hace, se me figura. O nos acoplamos, o nos adaptamos, o ya valimos. Así de fácil. O nos entregamos. Exactamente. ¿Por qué? O sea, porque o sea, los niños desde los 6 años ahorita pueden estudiar programación, y no están, o sea, los niños lo están haciendo, robótica, lo están haciendo, investigar, lo están haciendo. Nosotros vemos tan limitado su medio porque nosotros no nos adentramos con ellos. Hay videojuegos tan estratégicos que, de verdad, que a alguien de nuestra generación le costaría mucho trabajo. Y sin embargo, ellos se mueven de una manera, desarrollo del pensamiento como no se tenía. Una habilidad de manejar ojo, oído y tacto de una manera que nosotros no tenemos. Entonces, pero sí existen las generaciones, Vane. Ve nada más mis canas, las de Dan y las de Checo. Las de Checo, o sea, échenle la culpa al Checo. Échenme la culpa a ti, yo soy más pero sí, o sea, nuestra generación... Lo conocí con el cabello completamente negro. Es que tú no sabes el nivel de estrés que vivo todos los días. Les comento lo siguiente, porque tengo un punto que quiero tocar de lo que acaban de hablar cada uno de ustedes. Primero voy a como se me vienen a la mente. Primero, Vane, las generaciones sí existen, a mi juicio. Déjame te platico y te digo por qué. Y sí las tenemos que catalogar. No significa que el ser humano tenga una etiqueta, sino son características que se dan gracias al medio ambiente en el que vive cada una de las, ahora sí que generaciones, ¿sí? Y esas etiquetas nos sirven para identificar cuáles son tanto las necesidades como los gustos, deseos y aspiraciones de cada bloque generacional. ¿Sí? En el caso de lo que comenta Dan, concuerdo contigo hasta cierto punto de que la democratización de los dispositivos electrónicos, la democratización del uso del Internet, que todavía nos falta mucho para tener una cobertura absoluta a nivel de conexión o conectividad a Internet, pero sí llegó a frenar un poco el desarrollo del pensamiento crítico, no en una forma absoluta, sino porque creo que sí la frenó y porque creo que debemos de hacer ejercicios como este que estamos viviendo ahorita. Hay una cantidad abrumadora de basura en el Internet. Sí. Y lo que necesitamos entender, tanto escuela como padres, y la sociedad en general, es de que el Internet puede ser también un democratizador de aprendizaje. Sí. Es generar los contenidos, oportunidades como la que estamos haciendo hoy, para aprender, para encontrar contenidos de valor. Supongo que Vane dijo, no, cuando escuché lo del Internet, porque ella como mamá se dedica a buscar contenidos de valor. Sí. Y estoy suponiendo que los niños eventualmente aprendieron a encontrar eso más divertido que estar haciendo los tontos que ven en redes sociales. Sí. Entonces, ese es el punto a lo que comentó Dan. Y un punto que veo de lo que comentas, Andrea, es la importancia de este rol del maestro como alguien que inspira, el flautista de Hamelin, por decirlo de alguna manera, para que los alumnos, los niños, los jóvenes, sigan una tendencia a encontrar lo que Andrea dice, ¿sí? Para evitar lo que Dan dice, ¿sí? Para promover que el niño quiera saber más, para que el niño quiera explorar y encontrar contenido de valor, pero hay que generar contenido de valor lo suficientemente atractivo como para que supere por mucho la basura que encontramos allá afuera. He visto, cosas tan denigrantes de la condición humana
diseñado para niños, Sí. por el hecho de buscar likes, por el hecho de tener seguidores, están deteriorando nuestra condición humana. Claro. Y como maestros, híjole, no podemos pensar en encerrarnos o enclaustrarnos al aula a tratar de enseñar ahí. Tenemos que generar contenidos. Yo he hecho mucho esfuerzo por invitar a maestros a hacer tutoriales, pero les digo, por favor, no te pares enfrente de la cámara a hablar como merolico y todo tieso. Métele producción, hazlo divertido, hazlo desafiante. Vaya, esas son mis ideas al respecto. Pero fíjate, Checo, que ahí está el detalle. Acabas de decir algo bien importante, ¿no? O sea, los niños están expuestos y están vulnerables a toda esta basura que de pronto hay en el Internet, ¿no? Y a quién le toca hacer el filtro, ¿no? Hay cosas que yo como maestro puedo hacer, que puedo intervenir, que puedo guiar, en donde puedo tener cierta injerencia, ¿no? En lo que mis alumnos consumen. Pero fíjate que vi algo muy triste, una noticia de una niña que hizo un reto en donde tiene que cortarse la respiración hasta desmayarse y grabarse, y esta niña falleció, ¿no? En realizar el reto. Y entonces ahí dices un poco, bueno, yo como maestro no me puedo meter en las casas de mis alumnos Claro. para ver qué están haciendo, para ver cómo están ocupando su tiempo en esos momentos que no están conmigo, ¿no? Sí, sí. Sí. Perdón, Perdón. en los tiempos de clase puedo tocar esos temas, reflexionar acerca de ellos, decirles, ¿se enteraron de lo que sucedió? ¿Tú qué opinas? ¿Por qué crees que estamos expuestos a todo esto? Obviamente también cuidando con los papás qué temas se tocan con sus hijos y cuáles no, porque ese también puede ser un punto delicado, ¿no? Sí. Yo tomé una medida con mis hijos porque nosotros usamos la tecnología para aprendizaje. Nosotros la tecnología son nuestros libros de texto, ¿no? Entonces, nosotros tomamos una medida. Aquí el asunto es, la información y el Internet es como la calle. Uno no saca a su hijo de 5 años a la calle y le dices, ¡ay, te ves, que te vaya bien! No, uno lo guía, uno le enseña. Entonces, no es lo mismo darle una computadora a un adolescente que está en la edad del morbo y que todo se va a meter y que todo va a ser rebeldía y hormona, a darle a un niño las herramientas y decirle, te voy a enseñar a dónde vas a entrar, qué es basura y qué no es basura. Porque esto es la calle. Vas a ver casas, tú no te vas a meter a las casas de la gente, ¿verdad? No. Tú no te vas a meter a cualquier local que te ofrezcan cualquier cosa, ¿no? Tú no vas a aceptar drogas si te lo ofrecen. Eso me toca a mí como mamá. Entonces, las redes es esto. Uno no puede pretender darle a un niño, abrirle la puerta y decirle, toma, y que Dios te bendiga, porque nos necesita a nosotros para decirle, mira, esto se llama spam, esto es basura, esto es mentira, estos sitios no son verdad, quieren venderte algo. Esto es basura visual, se llama pornografía y es basura visual que hace daño. Esto es nuestra labor, pero no podemos pretender que ponerles delante la puerta abierta y decirle, ay, te veo cuando regreses. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando a un adolescente le dan una computadora? Para empezar, pasa la rebeldía con los papás, ¿no? Entonces, de lo que tú le digas, te va a oír la mitad o menos, ¿no? O va a ser lo contrario de todo lo que tú le digas, porque pues está en la edad de la rebeldía. Pero ¿qué pasa cuando tú desde chiquito, que no te da miedo la tecnología? Porque yo he escuchado la cosa de, no, mi hijo no, tecnología no, yo se la limito toda, yo mejor cuando esté más grande. Ah, pues ¿qué cree? Cuando esté más grande le va a pasar peor, ¿no? Claro. Entonces, es mejor, mira, vamos juntos, esto es sano, esto es bueno para ti. ¿Por qué les enseñamos lo que es comida chatarra, pero por qué no les enseñamos lo que es contenido chatarra? No, pues porque no sabemos, claro. Porque no nos metemos, porque no estamos con ellos, ¿no? Fíjate, Vanessa, hace unos años Dani y yo tuvimos la oportunidad de dar un taller en línea llamado Tus hijos en las redes sociales. Y yo en aquel entonces hacía el comparativo, muy similar a lo que tú comentas. Yo no le soltaría a mi hija de 14 años las llaves del coche y decirle, salte a dar la vuelta, si no me subo del lado del copiloto y le digo, a ver, primero, vamos a aprender las reglas de cómo claro. Te debes acomodar en el coche y luego enseñarle
ella de copiloto las reglas del camino. Y por último la tuvo a llevar el carro despacito en alguna colonia tranquila y le digo, mira, al llegar a la esquina tienes que hacer alto, voltear primero para acá y luego para acá. O sea, todas esas reglas de aprender a manejar, las enseñamos para aprender a manejar y no las enseñamos para aprender a usar los dispositivos. Hubo un amigo que me dijo, che, ¿no crees que es como que demasiado drástico? O sea, el dejarle el coche es ponerlo en peligro latente inmediato. Le digo, ¿y el internet no? Es igual. ¿Sí? Claro. Con 3 clics puede estar en el sitio más arrastrado y lo que quieras. Sí, sí, claro. claro. Puede estar expuesta a gente que se hace pasar por otros. Y exactamente. Correcto. Entonces, es igual de peligroso a mi juicio. Creo que ese va a ser uno de nuestros temas a futuro, ¿no? De lo que vamos a hablar más adelante en las redes sociales. Yo tomando lo que ustedes están diciendo, tomo en resumen lo siguiente. A la escuela entonces en este tiempo, y como educadores, voy a hablar en plural, nos corresponde entonces ayudar en particular a todos nuestros niños de generación anterior, de generación actual y de generación futura. Nos corresponde ayudarlos primeramente tenemos que inspirarlos, como dice Andrea. Tenemos que ayudarles a razonar, a pensar, a analizar, a que sepan tomar decisiones y que la educación que nosotros le demos en la escuela trascienda para la vida. Porque lo que lo estamos enseñando no tiene trascendencia alguna para lo que va a ser en la vida. El ejemplo que ponían hace ratito de la cuestión matemática, ¿para qué me sirve esto? Hay muchos niños que todavía en la actualidad, e incluso nosotros como adultos todavía nos preguntamos, ¿para qué sirve la raíz cuadrada? ¿En dónde la voy a usar? Sí. ¿En dónde la voy a usar? Entonces creo yo que nuestra labor como maestros es encauzar, porque la información tienen al profesor Google, ya tienen al profesor Google, y ellos para saber que la capital de Ecuador es Quito no necesitan tener una figura en el salón, eso lo consultan y en milésimas de segundo saben. Nuestra labor entonces sería encauzar a los niños, motivarlos, ayudarlos a razonar, a decidir, a que sepan tomar decisiones cruciales e incluso ir más allá de la escuela. Yo me acuerdo que platicaba con Andrea hace muchos años y decíamos que teníamos una ilusión, si pusiéramos una escuela, ¿qué le enseñaríamos? ¿No? Y recuerdo que Andrea decía, pues yo le enseñaría a los niños incluso hasta cómo cambiar llantas, cómo cocinar, para la vida, ¿no? Eso es algo que la escuela no te enseña. Entonces, y este es un mensaje que va dirigido a los profesores que nos van a estar escuchando. Pero para hacer todo esto, profesor, es necesario que te capacites y que tomes en serio las capacitaciones a las cuales se te invita. Para poder trascender necesitas prepararte, no solo conocer la información, porque ahora ya resulta que todo el mundo agarra una información que no se sabe la procedencia de ella y se da como un hecho que es autoridad. Ya nomás basta que diga, según la investigación de la Universidad Patito, dice que las personas que más se enojan son las más inteligentes. Y lo tomamos como una fuente real, ¿no? Una fuente. Entonces, queremos nosotros hacer que el niño entienda, comprenda y procese esta información y la sepa aplicar, pues los primeros en saberla aplicarse debemos de ser nosotros. Claro. Eso sería lo primero, ¿no? Considero yo. Entonces, cuando se invita a los maestros, profesor, ven a capacitarte, aprende a utilizar los medios, hay que aprender a aprender, porque creo que los analfabetas del siglo XXI no son aquellos que no saben leer ni escribir, van a ser aquellos que no sepan desaprender y volver a aprender las cosas. Eso para mí sería el rol que también cumple la escuela hacia nosotros los educadores para poder enseñar a una generación que ya tiene todo a su favor. Exactamente. Todo a su favor. Sí, claro. A mí me pasó, por ejemplo, con mi hijo, me estaba costando mucho trabajo inspirarlo. Con mis 2 hijas, no, ellas rapidito lo que les gusta y aprender y libros y demás. Mi hijo me estaba costando muchísimo trabajo, solamente quería estar con los videojuegos y yo decía, bueno, ¿cómo lo inspiro? O sea, ¿por qué? Porque el conocimiento solamente se absorbe cuando es movido por una emoción que te hace absorber en el momento y de plano nada. Y yo lo veía bien metido en un juego que se llama Assassin's Creed. Y de repente estaba viéndolo y me empieza él a hablar de Maquiavelo y me empieza a hablar de Leonardo da Vinci. Y le dije, oye, te voy a conseguir el libro del Príncipe de Maquiavelo. ¿Por qué? Porque es estratégico, porque habla de esto. Pues el niño de 10 años estaba leyendo El Príncipe de Maquiavelo
¿no? Y le encantó y lo absorbió y le encantó la historia medieval y ya me sabía decir quién eran los Medici y demás y toda esta época. Entonces, a lo que voy, la tecnología es aliada, los videojuegos son aliados, las redes sociales son aliadas, si sabemos encauzarlos, ellos saben dónde encontrar, pero depende de nosotros decir, y aquí toma este libro o investiga acerca de Maquiavelo o investiga acerca del arte de la guerra de Sun Tzu para tus juegos de estrategia militar. El no verlo aparte, nosotros tenemos que integrarnos para poderles ayudar a ellos a tomar conocimiento de calidad, a poder encontrar contenidos de calidad, a que no se conformen con basura. Ahora otra regla muy importante es siempre cuestionar y enseñarlos a cuestionarse todo. Es donde estás metido, cuál es, como dice Dan, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿Realmente tiene un aval? ¿O cuánto tú estás seguro que es la verdad, ¿no? Entonces, yo creo que nos corresponde a nosotros como papás, lo que nos toca en la escuela es que ellos puedan conseguir información de calidad, que ellos puedan absorber conocimiento de calidad en cuestión de redes sociales, que ellos aprendan que la figura del maestro es también la figura donde ellos están aprendiendo y que va a servir de guía. Entonces, creo que eso es muy importante como nosotros como papás, es no desechar, al contrario, estar muy atentos, estar con los oídos muy atentos, con los ojos muy atentos en lo que el maestro dice y en lo que nuestros niños ven en redes sociales y lo que hacen, ¿no? Y yo como resumen ahorita a lo que dice Vanessa, yo también haré un resumen de esto, porque también nosotros ahora en estas épocas también nos corresponde ser guardianes de las emociones con los niños. La parte emocional juega un papel importantísimo. Sí, y Andrea como psicóloga, ella sabe de esto perfectamente, pero creo que una de las cosas que a veces no prestamos atención, a veces también es estar atentos a las emociones de los niños. Es que fíjate que en esto que tú dices, Dan, a veces el profesor es el único adulto cuerdo y confiable que un niño tiene cerca. Sí. Y eso es una realidad, o sea, a veces tú como profesor eres el adulto y eres la piedra angular a veces sobre la que el niño se apoya, ¿no? Claro. Y quizá eso no debería de ser. Y un poco de pronto dices, bueno, ¿qué tanto me toca a mí tomar ese rol, no? Pero hay veces en que no se puede evitar, ¿no? A mí me ha tocado tener alumnos con pérdidas graves, con situaciones difíciles, en las que pues de pronto sí te involucras, porque a final de cuentas como seres humanos, pues hacemos vínculos con y no, es imposible no encariñarte, es imposible no meterte una inyección de no voy a sentir, ¿no? Claro, y no te puedes abstraer al 100% de las cosas, ¿no? Yo quería agregar una cosa, con todo esto que ustedes comentan, ¿no? De la tecnología y las redes y cómo de pronto muchos profesores tienen miedo y sienten que tienen la competencia, ¿no? Me va a ganar el videojuego, me va a ganar la red social, ya no me van a hacer caso mis alumnos. No tengan miedo, porque de verdad que los niños se fascinan con cosas tan simples. Hace un par de días hicimos una investigación sobre la resistencia del aire y hicimos unos paracaídas con papel de pañuelo para sonarse la nariz. Y bueno, o sea, los niños estaban fascinados y un niño dice, es que estoy emocionado con paracaídas, ¿no? O sea, cosas tan simples como una pelota, como una cosa mecánica, cosas que encontramos en la cocina para hacer un experimento, son las que a los niños todavía les genera asombro. Claro. Yo sí estoy muy contenta de decir que aún con tanta tecnología y tanta cosa al alcance de la mano, los niños no han perdido su capacidad de asombro. Claro. Mientras el maestro no la pierda, ahí está la clave, ¿no? Decía un educador muy importante, Jerome Brunner, que a quien tuve oportunidad de conocer en persona además, él decía, nunca se me va a olvidar la cara de mi maestra de cuarto de primaria
cuando descubrimos una situación de una estrella en el espacio, no sé qué, o sea, la cara de asombro de la maestra de, ¡ah! Yo tampoco sabía esto. O sea, eso es maravilloso en la profesión que nosotros tenemos, porque nosotros aprendemos junto con ellos. Entonces, eso yo creo que es lo que nos toca, ¿no? Mantener viva la llama de la curiosidad y de la capacidad de asombro. Hay un maestro, perdón, que se llama Steve Spangler. Os recomiendo que si tienen la oportunidad de ver sus videos, él se dedica exclusivamente a las matemáticas, pero su especialidad son las ciencias. Ya ha salido en el show de Ellen DeGeneres y ha sido invitado. Y él dice algo que tú dijiste, Andrea. Dice, ¿sabes qué problema tenemos con esta generación? Dice, el problema que tenemos con esta generación es de que ya no le hemos enseñado a ser curioso, a que se asombre, a que esa capacidad de volver a enamorarse de las cosas sencillas vuelva a ser una realidad, dice. Porque estamos tan enfocados en enseñarles esos detalles, en cubrir esa currícula, en darles toda esa información que a la par, al final no les va a servir de mucho. Si nos enfocáramos otra vez a motivarlos a que se vuelvan a asombrar, a que vuelvan a enamorarse de cosas sencillas, de salir, de respirar, de ver cómo abre una flor, de ver cómo funciona la ciencia afuera, dice, tendríamos a niños con mentes más abiertas y con más curiosidad, ¿no? Quiero aterrizar lo que están diciendo ya para cerrar el programa de hoy. ¿Qué le toca a la casa y qué le toca a la escuela? En primer lugar, creo que les toca a ambas colaborar. Entender que tiene un rol determinante en el proyecto de vida de cada niño y de cada joven. A la familia entender que la escuela es una herramienta, no es la responsable de la educación de los hijos. Ese rol me toca como papá. Pero dentro de ese contexto, también como papá, tengo que entender que la escuela está llena de especialistas y que en su generalidad, no digo que en su absoluto, pero en su generalidad, el 99.99% de quienes se dedican a la educación son gente buena, con muy buen corazón. Habrá un 0.0001% que nos echan a perder luego la profesión, y qué triste que suceda, pero vaya, somos seres humanos somos perfectos. ¿Qué le toca a la escuela también? Entender que necesitamos evolucionar. En próximos episodios estaremos hablando sobre cómo debe de ser la escuela después de la pandemia. Tiene que cambiar. Hay quienes dicen, oye, es que para las escuelas ha sido una cosa terrible la pandemia. Las escuelas particulares, muchas están quebrando, muchas están perdiendo alumnos. Y yo digo, híjole, con todo el dolor de mi corazón y sabiendo a lo que me dedico, ¿sí? Tengo que decir qué bueno que haya escuelas que desaparezcan, porque las que valen la pena son las que van a sobrevivir. Las que se den cuenta que tienen que cambiar. Hasta ahorita, en los últimos 100 años, la escuela no ha cambiado. Desde la época de Vasconcelos, de Leopoldo Kiel, de Justo Sierra, no ha cambiado el sistema escolarizado en México. ¿Sí? Tenemos que cambiarla. Ahorita la pandemia ha sido el pretexto perfecto para que la escuela se aventara un salto al futuro, pero no podemos esperar a que vuelva al pasado. Entonces tenemos que cambiar la escuela. La semana que entra vamos a estar hablando, para todos los que nos escuchan desde casa, vamos a estar hablando en nuestro siguiente episodio de lo que los factores que considerar a la hora de escoger una escuela particular para mis hijos, ¿sí? Y por ahí les adelanto, les vamos a pasar unos cuantos tips de a qué prestarle atención y qué no me debe de mortificar a la hora de elegir la escuela. ¿A ustedes les gusta el tema? Sí, muy bueno. ¿Sí? Bueno, acompáñenos la semana que entra. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy me tocó ser el conductor. Vane, un placer conocerte esta semana y de veras que creo que vamos a ser amigos por el resto de la vida. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengo ya vamos sobre décadas de colaborar. Un gusto que nos acompañen. Hasta que nos salieron las canas blancas juntos. Así es. Ya nos estamos haciendo canosos y viejos juntos. Pero, un gustazo. Un gustazo, un abrazo para todos y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.